Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Deja de quejarte. Aprende de las dificultades. Los desacuerdos y las dificultades, las tribulaciones de la vida, son solo circunstancias que Dios bondadosamente nos concede. Pese a la creencia generalizada de que la Ruta 66 acaba en la costa, no es así. Actualmente la señal del final de la Ruta 66 está en el muelle de Santa Mónica. Pero si somos rigurosos y precisos, el final real estaba en la intersección entre Olympic Boulevard y Lincoln Boulevard. Nosotros, desde luego, no estamos ahora llegando al final de la mítica Ruta 66, ni tampoco al final de nuestro viaje por los 66 libros de la Biblia, pero sí llegamos hoy al final del primer libro de la Biblia, del Génesis. Vamos a celebrarlo. Hoy es el último estudio de este libro de Génesis. Y esta es la Ruta 66, el camino para entender la enseñanza teológica y práctica de los 66 libros de la Biblia. Un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Un espacio traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Pues ya me conoces, soy Esperanza Suárez y me pongo a pensar en cuántas lecciones hemos aprendido en este primer libro de la Biblia. Pero aún falta la última lección, o más bien, las lecciones de vida en medio de dos funerales. Esto es lo que aprenderemos en el capítulo 50 de Génesis. Homero dijo: los hombres son como olas. Cuando una generación florece, la otra declina. Pero nos surge ya una pregunta. ¿Quién ha muerto? Guarda unos minutos de silencio para prestar atención a esta reflexión. No te preocupes, mi querido oyente. La noticia no es tan triste como parece. Tenemos aquí el final del libro de Génesis. Después de algunas decenas de episodios, en nuestra Ruta 66 ya estamos terminando el libro de Génesis en el capítulo 50, donde leemos lo siguiente según la Nueva Versión Internacional. José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días. La muerte de Jacob tiene lugar al final del capítulo 49, y ahora José, sus hermanos y los egipcios lloran la muerte del gran patriarca que acaba de fallecer. Y el cuerpo es llevado a la tierra de Canaán, conforme a la promesa hecha por José. Dice la Nueva Versión Internacional que los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él les había pedido. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mamre, en el mismo campo que Abraham le había comprado a Efrón eritita para sepultura de la familia. Después de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que lo había acompañado. Un poco más adelante, en el versículo 24, el texto nos presentará el final del Génesis, con el segundo funeral de este capítulo. Antes de morir, José le dijo a sus hermanos: «Yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudaros, y os llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob». Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento. Les dijo: «Sin duda Dios vendrá a ayudaros. Cuando esto ocurra, vosotros deberéis llevaros de aquí mis huesos». José murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Por lo tanto, el capítulo 50 ofrece el desenlace del relato con la muerte de Jacob y luego con la muerte de José. Pero antes de que José muriera, en medio de estos dos funerales, tenemos un texto muy precioso que va del versículo 15 al 21 y nos muestra sorprendentes lecciones de vida. Leemos en el versículo 15 lo siguiente. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: «Tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos». Por eso lo mandaron a decir: «Antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Decidle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre». Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar.
Luego sus hermanos se presentaron ante José. Se inclinaron delante de él y le dijeron: «Aquí nos tienes, somos tus esclavos». Lo sorprendente del final del capítulo, cuando José está solo con sus hermanos, pues su padre ya no está presente, es que sus hermanos terminan mostrando el resultado normal y final de la vida de una persona que no es trabajada por Dios. O mejor dicho, que no permite ser trabajada por Dios. ¿Qué observamos en la acción y en la manera de ser de los hermanos de José? Están llenos de miedo sin ninguna razón. Y aunque están llenos de miedo, su conversación parece muy religiosa. Ellos insisten en decir, el Dios de tu padre, hablando en un discurso religioso vacío. Están cegados por la paranoia. José ya los había perdonado y les había tratado bien, pero se sienten perseguidos por su propio sentimiento de culpa y están abrumados por una especie de paranoia aterradora. Y así, como solo quieren salvar, digamos, su pellejo, tienen miedo de que José los lastime de alguna manera. Inventan una mentira diciendo que su padre le había pedido a José que los perdonara. Usan a su propio padre, que ya no puede decir nada en este momento, y están tan aterrorizados al punto de que están dispuestos a negociar cualquier cosa. Llegan a decir ante José: «Somos tus esclavos». Observa cómo es la situación de alguien que no fue moldeado, trabajado por Dios, mientras que José actúa de manera muy diferente. Continuando, el versículo 18 nos dice que luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: «Aquí nos tienes, somos tus esclavos». «No tengáis miedo», les contestó José. «Es verdad que vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengáis miedo. Yo cuidaré de vosotros y de vuestros hijos». Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. A diferencia de sus hermanos, Dios había trabajado en la vida de José, y José había permitido que Dios obrara en él. ¡Qué contraste con sus hermanos! José demuestra que ha conquistado su pasado, a diferencia de sus hermanos. Él no reacciona mal. Él sabe cómo manejar la situación pasada con mucha calma. Él tiene el poder en su mano. Él es el siguiente después de Faraón. Pero no usa el poder para hacer nada contra sus hermanos. Convierte el odio en amor. Tiene piedad de los hermanos. Cuando recibe el mensaje, llora. El corazón está absolutamente liberado por una correcta comprensión de la vida. Está preocupado por sus hermanos. El texto nos mostrará que él quiere sustentar a sus hermanos. Él está profundamente preocupado porque sus hermanos tienen miedo. Sin embargo, él los tranquiliza. Y su actitud es sorprendente. Y la razón principal de esta reacción y preocupación es que José ve a Dios como el Señor de la historia. Dice muy claramente en el versículo 20, «Es verdad que vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». José nunca se vio a sí mismo como el centro de la historia. Nunca se percibió a sí mismo como una víctima. Sabía que a través del sufrimiento Dios estaba en control, actuando para construir un futuro bendecido. Así que en medio de los dos funerales vamos a descubrir las lecciones de vida más impresionantes, sorprendentes y bendecidas que ciertamente cierran el libro de Génesis, bendiciendo lo más profundo de tu corazón con mucha intensidad. Que Dios nos bendiga. Viajar es algo muy agradable, y si es recorriendo nuestra Ruta 66, mejor todavía, ¿no es así? Es verdad, viajar por los 66 libros de la Palabra de Dios es la ruta más segura y aquí tenemos nuestro propio mapa. Exacto. Se trata de nuestra guía con introducciones y preguntas para cada libro que vamos estudiando. Solicítala al email info@radioencuentro.net o bien escribiendo al número 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España.
info@radioencuentro.net. Apuntado. Y ahora seguimos con el estudio de hoy. Muy bien, pues ya echo de menos el libro de Génesis. Fue un viaje largo y una aventura muy emocionante. Yo creo que nuestros oyentes, estos que han seguido con nosotros esta aventura, seguro que también se han emocionado con nosotros. Y ahora ya pues llegamos a nuestro tiempo de preguntas. Querido amigo, recuerda que puedes plantear las tuyas en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Y también las puedes plantear en nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Vamos allá. Llegamos aquí a dos funerales. ¿Jacob se convirtió en momia? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿De verdad fue embalsamado? ¿Cómo podemos entender esta situación siendo él un hebreo? Ya ves, Esperanza, la pregunta es muy interesante. Antes del descubrimiento de los secretos de la arqueología, tal vez alguien que leyera esto lo encontró muy extraño. Pero la verdad es que hoy sabemos que los antiguos egipcios tenían una medicina muy avanzada, capaz incluso de realizar operaciones en el mismo cerebro, algo mucho más allá de lo que imaginamos. Y ahora sabemos que el embalsamamiento era una realidad en Egipto. Tenemos a faraones que fueron preservados, y es impresionante el que haya casos de personas que han sido embalsamadas y están muy bien conservadas, incluso con sus dientes. Es sorprendente. Pero es muy improbable que Jacob haya recibido un embalsamamiento, digamos, faraónico. Los egipcios solían extraer todas las vísceras por la nariz y la boca, quitaban el cerebro, el estómago y todas las cosas que pudieran pudrirse internamente. Luego rellenaban con productos y conocían detalles de sustancias que de hecho ayudaban mucho a preservar el cuerpo. Además, el clima de Egipto también fue muy favorable para la preservación de la propia momia. Ahora bien, los hebreos tenían un punto de vista muy diferente, debido a la esperanza de la resurrección. Aunque no haya manera de definir los detalles de esta, es más probable que hubieran recibido un embalsamamiento más bien para ser, digamos, enterrado en Canaán, y no algo tan detallado como un embalsamamiento faraónico. Así que desde mi perspectiva es probable que Jacob haya recibido suficientes productos y suficiente aceite para poder conservar su cuerpo para el entierro. Es una realidad que nos enseña mucho de la antigüedad. Es una curiosidad. La gente va a Canaán para asistir y realizar el funeral de Jacob. ¿Por qué no se quedaron allí? Descubriremos en el libro de Génesis que el movimiento de personas y del pueblo está estrechamente relacionado con los propósitos divinos. Es interesante que en general nadie se mueva así como así. Por lo general hay mudanzas y migración cuando hay una necesidad. El hambre hace que la gente se mueva, o un llamado divino. Entonces lo que sucede es que los hermanos de José no están demasiado preocupados por el tema de la tierra, ni demasiado centrados en las promesas. La situación en Egipto es buena, tranquila, y ellos prosperaron. Así que ellos van a la tierra, pero optan por quedarse en Egipto. Por lo general, las cosas suceden por una especie de presión divina. Incluso en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva solo empieza a moverse y a evangelizar ante una persecución. La verdad es que eso ayuda bastante. Una misión, diríamos, forzosa o forzada. Hablemos un poco de los hermanos de José. Nos llama la atención lo que pasa en los versículos 15 a 21, esa resistencia a la acción de Dios en sus vidas. ¿Cómo es eso de no dejar que Dios trabaje en el corazón? Lo interesante es que de hecho el texto en ninguna parte dice que los hermanos de José resistieron la acción divina. El texto muestra algo un poco diferente. Muestra que siguieron el camino normal de todos. Tuvieron experiencias difíciles y negativas y complicadas en la vida. Vinieron del mismo hogar que José y vemos un contraste entre José y ellos, mostrando que José aprendió y creció a partir de las experiencias negativas de una manera en la que fue guiado por Dios. Lo que está claro es que los hermanos no tienen esta relación con Dios, siguen el curso normal y natural de la vida. Entonces esto nos muestra que si no nos detenemos y prestamos atención a las experiencias por las que Dios nos permite pasar, seguiremos un camino natural, que generalmente no es muy positivo ni bueno.
Por eso es mejor prestar atención a la manera en la que José afronta la vida antes que la manera en la que lo hacen sus hermanos, que no están alineados con la percepción correcta de Dios. De acuerdo. Ahora, a ver, ¿por qué José era diferente? Tan amable, tan poderoso y sin embargo actúa con cierta liberalidad con sus hermanos. Quizás este sea el elemento más sorprendente de José, porque por más maravillosa y quizás excelente que sea una persona, cuando esa persona tiene mucho poder en la mano, entonces tendremos una idea muy clara de cuáles son sus verdaderas intenciones. Lo asombroso es que José está ante sus hermanos que lo lastimaron, que lo hirieron y están totalmente bajo su poder. Y él es uno de los hombres más poderosos del mundo. Pero no les hace nada. Al contrario, siente lástima por sus hermanos y promete sustentarlos. Imagínate tú llorando de misericordia por alguien que te hirió físicamente. Es sorprendente. Esto muestra cómo José realmente fue moldeado, trabajado por Dios, y es por eso que puede llegar a donde está. Aquí está la gran lección. Muchas personas lloran porque les gustaría tener más dinero o ser más bendecidos, pero Dios, en su bondad, a veces no permite que una persona pueda tener tanta cosecha antes de la debida madurez. De acuerdo. Otra pregunta. El libro de Génesis, en el capítulo 50, en el versículo 24 concretamente, está terminando y allí dice que Dios vendrá, aunque en otra traducción dice visitará. ¿Qué significa este término en hebreo o en esta traducción? Y bueno, espera, para terminar mi serie de preguntas, tenemos aquí los huesos del jefe. ¿Se llevaron los huesos de José? Creo que aquí no hay muchos jefes de momento, salvo José. En el versículo 24 usa en hebreo el verbo pakat, que significa visitar, lo que la Nueva Versión Internacional traduce correctamente como la idea de que Dios vendrá a ayudaros. A veces Dios visita con un juicio o con ayuda, por lo que el sentido correcto apunta a una promesa de que Dios en el futuro traerá la bendición del pueblo sacándolos de la tierra de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y lo que vamos a averiguar es que se habría de llevar los huesos de José. José también fue embalsamado, tal vez de manera similar a Jacob, o de manera más minuciosa, pero nuevamente ese concepto permanece. Termina siendo enterrado más tarde en Siquem, y estará junto a sus antepasados en la tierra prometida, porque la relación con la tierra y la relación religiosa con el entierro es muy importante, y no se puede dejar en un segundo plano. Así que José, a pesar de toda su historia, también será llevado más tarde a la tierra de Canaán, saliendo definitivamente de Egipto. Pues Fernando, muchas gracias por cada una de las explicaciones que hoy nos has dado. Y vamos a seguir adelante. A ti, querido amigo que nos escuchas, te invito ahora a escuchar la aplicación del estudio de hoy. Hoy en nuestra Ruta 66 estudiamos el capítulo 50 del libro de Génesis. Hemos viajado y aprendido lecciones de vida en medio de dos funerales. Vimos cómo José fue bendecido por Dios, de tal manera que supo cómo lidiar con las dificultades más complicadas de la vida. Todo un desafío. Aquí vimos el funeral de Jacob y también el funeral del propio José. Aquí terminamos el libro del Génesis, que nos cuenta los orígenes del ser humano, los orígenes del pecado, los orígenes de la civilización y los orígenes de la esperanza de la promesa salvadora que Dios extiende a todos en la persona de Jesucristo. Hemos visto que el libro de Génesis está dividido en dos partes: la historia inicial de los capítulos 1 al 11 y la historia patriarcal, desde la elección de Abraham en el capítulo 12 hasta el capítulo 50, con el surgimiento de la nación de Israel a partir de la familia de Jacob. El resultado de este libro nos trae una lección muy importante para todos nosotros. José, después de sufrir todo lo que sufrió, fue alguien más que bendecido por Dios, mientras que sus hermanos, salvados del sufrimiento, mostraron una actitud mucho más, diríamos, problemática y difícil ante la vida. Por eso, tú que estás enfrentando dificultades, tribulaciones, problemas, que no comprendes los caminos de la vida, la palabra para todos nosotros y para ti es: deja de quejarte. Aprende de las dificultades.
Los desacuerdos y las dificultades, las tribulaciones de la vida, son solo circunstancias que Dios bondadosamente nos concede para que tengamos la preparación adecuada, para que podamos recibir el aprendizaje de lecciones inolvidables y fundamentales para afrontar la vida. Si pasas por estas pruebas, si creces en la manera en la que Dios quiere que crezcas, seguramente tu vida será una bendición. Una bendición para ti y para los que te rodean. Dios te pondrá en una posición de honor para que tu vida, como la de José, sea una bendición para tanta gente. José sabía que Dios hacía todo bien para que la vida de muchos pudiera ser preservada. Nuestra oración es que Dios haga contigo y conmigo de la misma manera. Aquí termina otra serie en este largo camino de nuestra Ruta 66. Seguiremos explorando la palabra de Dios en nuestro próximo espacio. No te lo pierdas. Si deseas escuchar otra vez este episodio o alguno de los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360. También puedes descargar la aplicación RTM 360 o la app de Ruta 66. Los programas están también disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. En las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte una guía comentario para que conozcas un poquito mejor y un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala. Como te digo, es un regalo, es gratis. Si nos llamas al WhatsApp 601 20 32 65 o nos mandas un correo a info@radioencuentro.net, te la vamos a enviar gratis. Bueno, en el WhatsApp ya sabes que desde fuera de España tienes que pulsar el prefijo +34. Y nos vamos a marchar ya, pero no sin antes darte las gracias por haber permanecido ahí a nuestro lado y recordarte que en la parte técnica estuvo Andrés Ocampo y desde estos micrófonos te acompañó Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.